libro que se llama Formación Integral y Competencias. Es cuarta edición. Ajá. Es un libro para maestros, para docentes y para estudiosos del tema de los modelos educativos. Ajá. La propuesta de este doctor Sergio Tobón, que es un académico, es sobre las competencias laborales. Ya ves que siempre, digo, en México, pues tenemos años que no atinamos un modelo educativo. No. Y otra vez vamos a un nuevo modelo educativo. Entonces yo busqué un libro que se acercara a lo que el mundo, a lo que las tendencias en otros países pues han de alguna manera acertado en cuanto a qué enseñar a los niños en primaria, secundaria y prepa y universidad, y me encontré con este libro. La verdad que es un libro que yo recomiendo sobre todo a los que nos dedicamos a la enseñanza, a la pedagogía y a dar clase, porque es una gran responsabilidad. Si en algo estamos de acuerdo en México es que el principal forma de resolver los problemas del país es la educación. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que aquí en México y en cualquier nación, sí, exactamente. La educación es la base. Pero el tema es qué enseñar y cómo enseñar, que ese es el gran reto. Y este autor pues da algunos datos, tiene mucha información. Va a ser difícil que les pueda contar en pocos minutos todo lo que aporta, pero voy a tratar de ejemplificar cómo busca este autor pues dar una directriz de cómo debe ser la nueva enseñanza ahora en el siglo XXI. Por ejemplo, enseñarles a saber ser a los alumnos, a los niños, es decir, un interés en trabajar con la comunidad. O sea, eso nos queda claro y yo lo veo en los cursos que doy en las empresas. El curso que más me piden, guía, en las empresas es trabajo en equipo, es el que más doy. Porque ya estando ya en la práctica, te das cuenta que el egresado, la persona en cualquier empresa, no sabe trabajar en equipo. O sea, se dificulta mucho ese trabajo en participación. Y entonces eso es algo que tenemos que resolver desde las aulas. Por eso desde el momento de los mesabancos y la mesa en donde la compartan varios niños, creo que es parte del cambio que se tiene que hacer. Y aquí no, el pupitre casi es individual, sí, ¿no? Es individual. Y entonces el trabajo en las empresas ya es todo muy comunitario. Entonces es algo que es un llamado para que, independientemente de la estructura física de los salones, tenemos que buscar trabajar en comunidad. Es decir, necesitamos enseñar a que lo que yo haga, pues beneficia o perjudica al otro. Y que el otro es parte de mi comunidad. Y que la comunidad no solamente termina en el aula o en la empresa, sino que es el medio ambiente, es la sociedad y es la repercusión que uno hace como alumno cuando ya ejerce pues sus derechos, ¿no? El otro propuesta del saber ser que hace este autor es el sentido de reto en promover que la comunidad se autoorganice. Es decir, necesitamos más participación ciudadana y que la sociedad busque de alguna forma poder participar resolviendo desde su comunidad, desde su barrio, los problemas que suscitan todos los días. Es decir, en la familia es tener una disciplina de colaboración y de identificación de los problemas. Las computadoras, que nos quede claro, tienen un gran defecto. Solamente saben dar respuestas. Las preguntas no las hacemos los humanos. Esa es nuestra aportación a la filosofía o a la ciencia. Entonces, cuando nosotros en una comunidad nos hacemos la pregunta de qué tenemos que resolver y cómo, entonces ahí estamos creando una muy buena educación de colaboración y de participación. Esa es otra propuesta. La otra es sensibilizar por el elevado índice de contaminación en el medio ambiente. Lo vemos ahorita. A ver, si no formamos a los alumnos desde preescolar, primaria, con ese sentido de respeto a la naturaleza, nos estamos metiendo en un grave problema, porque ya lo vemos ahorita en focos rojos, en ciudades muy cercanas, donde empieza a escasear el agua, donde hay altos niveles de contaminación, donde están contaminados los ríos, donde tenemos ciudades en donde se aniegan las idas al drenaje pluvial y sanitario porque la gente tira basura. Entonces tenemos que crear una conciencia ecológica muy importante
y decirle a los alumnos que somos parte de una comunidad mundial, que ya no es posible que nada más piensen que nada más estamos en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, sino formamos parte de todo un ecosistema mundial, regional, que tenemos que respetar. La otra parte del saber ser es la solidaridad con las personas que se ven afectadas, en todo sentido. O sea, no podemos ser seres humanos indiferentes. Tenemos que crear seres humanos que tengan piedad y que tengan esa responsabilidad de ayudar a los demás y que tengan esa sensibilidad de ser empáticos. Los problemas de la violencia se generan precisamente por la insensibilidad humana, porque no le importa a aquel que es violento dañar a otro, física, mentalmente o de cualquier otra manera. Y lo peor, que ve a otra persona que le están haciendo y se vuelve indiferente. Inclusive, terriblemente, le da gusto a veces que pase eso. Entonces, esa insensibilidad, si se sigue fomentando y no la cuidamos desde el aula escolar, entonces estamos creando una sociedad de violencia y eso no nos conviene a todos. La otra parte, el saber conocer. Entender que el conocimiento es un proceso en donde se forman técnicas y se va haciendo una ruta de conocimientos. Nosotros los seres humanos estamos dotados de dos, digamos, grandes sistemas de conocimiento e información. Uno son nuestras aptitudes y otras son nuestras actitudes. A ver, en la escuela nos enseñaron nuestros maestros a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a dividir, a hacer operaciones algebraicas. Nos enseñaron geometría, nos enseñaron historia, nos enseñaron ciencias sociales, naturales, y nos dieron las herramientas para tener la capacidad para resolver problemas que se nos presentaran en la comunidad. Esos son nuestras aptitudes, pero las actitudes tienen que ver con los valores y con el carácter, que también los maestros, junto con nuestros padres, pues nos van dotando de ellos para poder tener ahora lo que llamamos pomposamente, y no pomposamente porque está la palabra ahí, es resiliencia, por ejemplo, que es una palabra muy de moda. A ver, resiliencia es esa capacidad para recuperarte, para que cuando te caigas, que todos nos caemos en la vida, te puedas levantar. Eso se llama carácter. Y eso se tiene que ir formando desde el aula y desde la casa, para que nadie se quede atrás. En México, como en muchos países del mundo, el problema es que hay una gran separación, no solamente en lo económico, sino en lo intelectual, en lo educativo. Tenemos un promedio educativo en México de 9 años, es decir, de secundaria, pero habemos muchos que pudimos ir a una universidad, pero de esos muchos somos 2 de cada 10, o sea, no somos tantos, y debería de llegar mínimo 8 de cada 10, y los otros 2 que no llegaran terminar al menos prepa, pero esa no es nuestra realidad es al revés. Tenemos un promedio de 9 años de primaria, de educación escolar. Entonces eso no nos ayuda y necesitamos tener ese conocimiento de organización para poder mejorar y eliminar el tema de la deserción escolar. Uno de los problemas que tenemos graves en el sistema educativo es la deserción escolar. Causas económicas, sociales, de movilidad, pero también de reprobación. También tenemos problemas en ese sentido y bueno, hay que manejar este concepto. Y también el otro línea de propuesta, de investigación, es el saber hacer. O sea, manejar técnicas para resolver los problemas de una comunidad, implementar formas de capacitación para resolver las necesidades que hay en una comunidad, y se va a este tema del autor de competencias laborales. Una competencia laboral es ante una problemática que se te presente en tu casa, en una empresa o en una actividad laboral, tú puedas tener el conocimiento para resolverlo. Entonces, ¿para qué eres capaz laboralmente? Tú puedes decir, bueno, yo soy administrador público, yo soy abogado, soy arquitecto, soy ingeniero, soy contador. Perfecto, tienes un título. Pero ¿para qué eres competente laboralmente? O sea, yo soy competente laboralmente porque sé manejar
un programa de Excel y puedo hacerte una hoja de Excel en donde pueda hacerte una serie de operaciones que den un resultado. Oye, puedo hacer una presentación en PowerPoint y puedo hacer un programa de ventas o puedo hacer un programa para hacer un proceso de exportación. Esas son las competencias laborales que en el sistema educativo propone que se incorporen, que los conocimientos vayan dando solución a los problemas. Y también al final del libro, Miguel, habla de algo que ya hemos comentado en otros libros, el tema de las inteligencias múltiples, sí. que eso es lo más complicado para los maestros, poder identificar, y todavía hasta en prepa se ve el tema de la orientación vocacional y todavía no atinamos a veces a encontrar, ese es el gran reto, qué tipo de inteligencias. Las voy a repasar rápido. La lógica matemática, que es esa capacidad de razonamiento abstracto. ¿Cómo podemos influir en los estudiantes para este tema? El razonamiento estadístico en el diagnóstico y formulación de problemas. Necesitamos enseñarle a los niños a cómo utilizar la estadística, la bien sencilla, para sacar la estadística de la media aritmética, es decir, le vamos a sumar números, sí, y dividirlos entre el número inferior y saquemos, sí, ese promedio, y ese es la media aritmética. Necesitamos enseñarle estadística porque es bien útil toda la vida. O sea, es algo, porque yo siempre escucho a alumnos que dicen, ¿para qué aprendo eso? Y lo veo con mis hijos. ¿De qué me va a servir, papá? Te dice. Y no se dan cuenta porque no han sido adultos como uno lo es. Entonces ya cuando uno es adulto te das cuenta cómo es tan útil esos conocimientos. El otro, realizar un análisis financiero de un proyecto. Ahorita tenemos una carencia impresionante de conocimientos financieros. Yo le pongo a mis alumnos que calculen la tasa de interés y me escriben tasa de interés con Z, porque nunca han escrito la tasa de interés con S, porque no conocen la diferencia entre una y otra, porque jamás lo habían leído, y eso es lo que yo les digo, tienen que leer, porque si no, no van a diferenciar una cosa con otra. Y el hecho de saber, pues van a entender cómo funciona un banco, cómo funciona un préstamo, que hay una tasa activa y una tasa pasiva, una tasa que te cobran cuando pides un préstamo, una tasa que te pagan cuando tú depositas un dinero. Y ese diferencial es la utilidad del banco, y ese diferencial es lo que hace, pues, que funcione el sistema financiero. Entonces necesitamos enseñarle a los niños eso tan sencillo para que entiendan el mundo financiero, que lo van a acompañar todo el tiempo. Van a tener una tarjeta de crédito, una cuenta de banco. Puede cambiar la tecnología a lo que quieran, pero eso no va a cambiar. O sea, hay cosas que van a permanecer toda la vida, como este pensamiento lógico. El otro es la lingüística, sensibilidad y capacidad para lectoescritura. Gran tema. Necesitamos, y yo y coincido mucho con el actor porque lo propongo mucho en los cursos que damos, llevar un diario de campo donde se describan y analizan los acontecimientos importantes. Casi nadie lleva una agenda, Miguel. Lamentablemente, tú pregúntale a la gente, a ver, ¿quién lleva una agenda? Y de cada 10, 1 o 2 llevan agenda. O sea, nadie registra lo que está haciendo diariamente, lamentablemente. Yo lo que les digo, a ver, toda la vida de cada uno es bien importante. Si tú registraras lo que estás haciendo diariamente, te iría muy bien y tú te acordarías más de cosas. ¿Acuerdas el libro de García Márquez, de Vivir para Contarlas? ¿Se acuerdan? Sí. Que digo, uno no es lo que recuerda, sino más bien cómo lo recuerda para contarlo. Si tú escribes, pues tu memoria de largo plazo se va a expandir y vas a poder tener más capacidad de narración. Entonces hay que decirle a los niños, a los jóvenes, que tengan su agenda y su diario. ¿Cuántos niños murieron en el Holocausto tristemente? Pero nomás una escribió, que fue Ana Frank. Una persona nomás escribió. Entonces le pongo ese ejemplo trágico, nomás para dar una referencia de la importancia de escribir y dejar para que se te pueda desarrollar este lenguaje y capacidad de lectura. Exponer de forma oral la solución construida a los problemas de los proyectos. A ver, pasar al frente y poder describir la solución de algo, de un problema de la basura, un problema de contaminación, del bullying en las escuelas, pero que los niños se atrevan a hablar, porque yo he conocido profesionistas impresionantemente muy buenos técnicamente, pero con poca capacidad de comunicación, con poca capacidad de
de poder expresar sus ideas, y eso los limita en su desarrollo profesional. Entonces, y la otra es elaborar un marco conceptual con base en el seguimiento de las metodologías específicas. Y el libro que yo recomiendo para eso es el de mapas mentales, que lo hemos platicado. O sea, llevar una secuencia, un mapa mental de lo que tú estás haciendo para llevar un proceso. O sea, toda la vida son procesos. Desde la mañana vivimos un proceso. Te levantas, te pones primero cierto tipo de ropa, te lavas los dientes. Todo es un proceso todos los días. Necesitamos conceptualizar esos procesos para que tengamos más orden y disciplina. Eso es otra parte de la inteligencia. Sí, somos indisciplinados por naturaleza. Sí, y algo que te va a encantar, Miguel, y de una de las inteligencias, tú tienes todas, pero una más es la musical. Capacidad para apreciar y producir los ritmos musicales. A ver, Miguel, o sea, tú nos pones el ejemplo de incluir la música en una determinada actividad y ver el ritmo, y tú diferencias muy bien lo que es el ritmo a lo que es el ruido. Sí. Y la palabra cacofónica, que yo la aprendí de ti, sí, de estar, repite y repite lo mismo, el mismo sonido, pues va contrario a lo que es la apreciación de la música. Sí. Pero ¿en qué salón, en qué parte, pues nos dan eso hasta que llegamos a educación artística, ¿no? Sí. Que nos dan, pero... Si es que todavía la dan, porque... Si es que todavía la dan, porque al día no. Pero cuando aprendemos la clave de sol, mi, y aprendemos a tocar flauta o guitarra, o sea, apreciamos lo que es la música, pero realmente pues no tenemos una cultura musical. No la tenemos. Y eso también es otra de las inteligencias que también tenemos que fomentar. La otra es el espacio visual, esa capacidad para percibir el mundo en forma visual y realizar transformaciones en las propias percepciones iniciales. ¿Cómo se logra esto? Tomar contacto con el espacio donde se llevará a cabo los proyectos y graficar las actividades para realizar y elaborar mapas para comprender el contexto de un programa. Es decir, son cosas muy sencillas. Es ubicar, por ejemplo, ahorita con los niños. Vamos a Qatar a un mundial. ¿Dónde está Qatar? ¿En qué parte del mundo está? ¿En qué continente? ¿Y a qué distancia? Lo que comentabas ahorita. ¿Cuánto queda Qatar de Beirut? ¿Y cuánto queda Qatar de Arabia Saudita? Entonces, buscar esa ubicación para esa inteligencia aeroespacial. Sí, porque los que van a una cultura que ni siquiera conocen, ¿eh? Es correcto. Incluso hasta Qatar se ha visto la necesidad de adecuar algunas de sus leyes o de permitir que... Tradiciones. Que bueno, los occidentales... Ser más accesibles. Sí, porque pues, todo está mal ahí, pero en fin. Es correcto. Faltan 3, Miguel, ya termino. La parte de la capacidad para controlar los movimientos es la inteligencia corporal. Ajá. Lo vemos en educación física, bien importante. Realizar actividades manuales como por ejemplo planos y maquetas. Realizar una representación gimnástica que se hace en las escuelas, pero hay que hacerlo con más frecuencia. Y articular la comunicación verbal con un adecuado manejo de los gestos, las manos y las posturas del cuerpo, que eso es fundamental. El lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal, que eso aumenta y repercute en la comunicación verbal, el lenguaje corporal, el manejo, y eso también tenemos que hacer. La penúltima es la interpersonal, esta capacidad para discernir y responder con propiedad a los modos y temperamentos. ¿Cómo se hace eso? Interactuar de forma afable y no agresiva con las demás personas, el respeto. Ah, sí, claro. Eso es tan sencillo. Trabajar en equipo en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades. Y la última es la intrapersonal, que yo creo que es la que vamos a necesitar más porque vamos a vivir más años afortunadamente. Esta, que es la capacidad para la introspección y conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué decía Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. Pues sí. Precisamente como una forma de aceptar lo poco que a veces sabemos del mundo y de nosotros mismos. ¿Cómo se hace eso? Construir y afianzar el proyecto de ética de vida y promover la autorreflexión con el fin de reconocer logros, dificultades y errores de la vida. Pues sí. Bien sencillo, pero no lo hacemos con frecuencia. Mira, Finlandia